Pocos se preguntan quiénes estaban con Rahab cuando todo comenzó. La Biblia menciona su nombre, pero guarda silencio sobre las mujeres que vivían con ella. Hermanas, familiares, voces invisibles detrás de una decisión que cambió generaciones. Mientras los muros de Jericó se alzaban como símbolo de orgullo y seguridad humana, dentro de una casa construida sobre la muralla, no vivía una sola mujer. Vivía una historia compartida, un destino colectivo, una fe que no nació en soledad. Porque Rahab no fue salvada sola, y la fe que colgó de aquella ventana no pertenecía a una sola persona. Jericó era una ciudad cerrada no solo por muros de piedra, sino por sistemas de poder, idolatría y exclusión. Las mujeres no tenían voz, no tenían herencia, no tenían historia escrita, y sin embargo Dios estaba a punto de escribir una de las páginas más poderosas de la redención, a través de mujeres que el texto bíblico apenas menciona. Rahab vivía en el muro, pero no vivía sola. La Escritura dice que cuando fue rescatada, su padre, su madre, sus hermanos y todos los suyos fueron salvados con ella. Eso significa que dentro de aquella casa había más mujeres. Mujeres que escucharon, mujeres que dudaron, mujeres que temieron, mujeres que eligieron creer. Ellas también colgaron su esperanza de un hilo escarlata. Antes de que los espías llegaran, antes del pacto, antes del cordón rojo, Rahab ya había hablado y alguien la había escuchado. Las historias de fe no nacen en silencio absoluto, nacen en conversaciones nocturnas, en susurros, en miradas compartidas. Es imposible imaginar que una mujer, marcada por la vergüenza en una ciudad idólatra, tomara sola una decisión tan radical, sin que otras mujeres fueran tocadas primero por esa convicción. Quizás fue una hermana menor, cansada de los rituales vacíos. Quizás una madre que había perdido toda esperanza. Quizás una pariente que ya no creía en los dioses de piedra. La Biblia no las nombra, pero la fe rara vez es individual. Mientras Jericó dormía confiando en sus muros, dentro de aquella casa se discutía el futuro. ¿Y si ese Dios es real? ¿Y si todo lo que hemos creído es mentira? ¿Y si esta es nuestra única oportunidad? La fe comenzó como una grieta, y las grietas siempre empiezan pequeñas. Rahab no impuso su decisión. La fe verdadera no se impone, se contagia. Y cuando los espías llegaron, la casa ya estaba preparada. Cuando Rahab escondió a los hombres en la azotea, no solo arriesgó su vida, arriesgó la vida de todas las mujeres que estaban con ella. Eso significa que ellas aceptaron el riesgo, aceptaron el silencio, aceptaron el peligro. Ninguna gritó, ninguna delató, ninguna retrocedió. Las hermanas de Rahab también eligieron la fe, aunque nadie escribiera sus nombres. Y cuando los guardias se marcharon, el miedo recorrió aquella casa. Pero algo más fuerte también lo hizo, la certeza de que ya no podían volver atrás. Luego vino la promesa: reúne a todos los tuyos dentro de la casa. No era solo protección, era un llamado. Cada mujer que cruzó esa puerta eligió creer. Cada una decidió dejar afuera la ciudad que caería. El cordón escarlata no colgaba solo para Rahab, colgaba para todas las que decidieron permanecer dentro. Y ese detalle cambia toda la historia, porque el día que los muros cayeron, no fue una mujer la que fue salvada. Fue una comunidad femenina de fe. Cuando Jericó tembló, cuando el polvo cubrió el cielo, cuando el juicio descendió, una casa permaneció en pie. Y dentro de ella, mujeres que nunca habían sido honradas, fueron preservadas por la gracia. Ellas salieron juntas, cruzaron juntas, fueron acogidas juntas, de la invisibilidad a la promesa.
del margen al centro del plan de Dios. Pero la historia no terminó allí. La adaptación fue difícil, las miradas, los susurros, la memoria del pasado. Rahab fue recordada, las otras no. Pero Dios no mide como los hombres miden. Cada mujer que creyó fue sembrada en la historia. Cada una sostuvo la fe en silencio. Cada una ayudó a criar a una generación que conocería al Dios vivo. Entre ellas se formó un linaje, un legado, una enseñanza que Buz escucharía de niño. Dios salva a quienes el mundo descarta. Cuando Ruth llegó siglos después como extranjera, no fue acogida por casualidad. Fue acogida por una casa que ya conocía el dolor, la exclusión y la gracia. Las hermanas de Rahab nunca fueron nombradas, pero su fe preparó el camino. Ellas sostuvieron la promesa para que otras mujeres también pudieran entrar en ella. Cada vez que la Biblia menciona a Rahab, las sombras de aquellas mujeres también están allí. Porque la fe nunca es tan individual como creemos. Siempre hay alguien detrás. Siempre hay una voz que sostuvo. Siempre hay una mujer invisible que creyó primero o creyó junto. Y quizás esta historia no es solo sobre ellas, quizás es sobre ti, sobre las mujeres que creyeron sin reconocimiento, que sostuvieron la fe en la casa, que protegieron a otros con su silencio, que nunca subieron al púlpito, pero sin las cuales la historia no existiría. El hilo escarlata sigue colgando, no solo en Jericó, sino en cada corazón dispuesto a creer. La Biblia afirma que Rahab tenía hermanas y que ellas fueron salvadas de la destrucción de Jericó, pero no registra sus nombres, sus palabras ni sus decisiones. Sobrevivieron, pero desaparecieron de la narrativa. Este silencio revela una verdad dura. Ser salvo no es lo mismo que ser recordado. Las hermanas fueron protegidas por estar cerca de Rahab, pero solo Rahab fue recordada porque actuó con fe y valentía. La fe de ellas fue por proximidad. La fe de Rahab fue por decisión. El texto enseña que la misericordia puede salvar, pero solo la fe activa deja legado. La pregunta final no es sobre las hermanas, es sobre nosotros. ¿Queremos solo sobrevivir espiritualmente o vivir una fe que marque la eternidad? Si esta historia tocó tu corazón, comparte tu punto de vista y forma parte de esta conversación. ¿Crees que Rahab tenía hermanas? Suscríbete al canal IACO, porque las mujeres olvidadas siguen moldeando la historia.